muy buenas noches, queridos amigos. De nuevo aquí les saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y esta noche tenemos el placer de hablar sobre el segundo certamen, el libro ganador del segundo certamen de la Bienal de Dramaturgia del Teatro Luis Poma. Y para comenzar, quiero darle la bienvenida a Susana Reyes, que es la editora de Índole Editores. Bienvenida, Susana. Y al ganador y escritor de esta obra, Reina Vitalicia, Carlos Santos. Bienvenido, Carlos. Micrófono. Ok. Bueno. Gracias, Janet. Bueno, vamos a comenzar a ver si logro poner a Robbie. Hola, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a la Casa de la Cultura de Washington y a su directora Janet Noltenius para permitirnos estar presente con ustedes en este evento en que estamos celebrando la Bienal de Dramaturgia del Teatro Luis Poma. El Teatro Luis Poma es el programa cultural de Fundación Poma. Es un programa cultural y artístico y presentamos obras durante todo el año en temporadas. Estamos celebrando ahora nuestros 20 años de existencia y esto es para nosotros un grandísimo honor estar con ustedes. La razón de nuestra visita de hoy es porque nosotros tenemos 2 premios en el Teatro Luis Poma para fomentar las artes escénicas en el país. Uno de ellos es el Premio Ovación, que se entrega cada año y desde 2009, y este es para un proyecto que se va a desarrollar, porque hemos visto que el problema en El Salvador son los medios de producción. Entonces darle los medios de producirse o de estudiar a algún proyecto que reciba el beneplácito de un jurado que cambia cada año. El otro proyecto que tenemos es la Bienal de Dramaturgia, que este año, en 2023, está en su segunda edición. Como la palabra lo dice, Bienal de Dramaturgia significa que es cada 2 años. Y este premio está diseñado para fomentar la dramaturgia en el país. El primer año lo ganó Dinora Alfaro para una obra que se llama Acicalados. Y el segundo premio, que es del que vamos a hablar hoy, fue atribuido a Carlos Santos por su obra Reina Vitalicia. Es una obra muy densa, es una obra que sale de lo común. Hay que leerla y espero para Carlos Santos que pronto se pueda montar esta obra, porque el premio de Bienal de Dramaturgia es otorgado a un texto escrito, no editado y no representado, que un autor salvadoreño o domiciliado en El Salvador ha escrito. En el caso de Carlos Santos no está su primera escritura, es un dramaturgo experimentado, una persona que ha estado dentro del mundo del teatro desde hace mucho tiempo y actualmente vive en Canadá. Y la magia del Internet y de todo esto que estamos haciendo ahora hace que nos podemos juntar todos para hablar de Reina Vitalicia, que es el ganador del segundo premio Bienal de Dramaturgia del Teatro Luis Poma y Fundación Poma. También para el premio de la Bienal de Dramaturgia se conforma un jurado ad hoc, es decir, cada 2 años cambian los miembros del jurado y las obras son presentadas con seudónimos, así que los críticos, los que van a seleccionar la obra ganadora, no pueden saber la identidad verdadera del autor.
Esto es muy importante porque evita prejuicios y opiniones ya preestablecidas. Entonces, felicidades a Carlos Santos. Gracias por recibirnos nuevamente. Y con ustedes, Janet Norteños, Susana Reyes y Carlos Santos. Que pasen un feliz momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Salomón, por darnos una verdadera visión de qué se trata, no solamente el Teatro Luis Poma, la Fundación Poma, pero también estos premios. Y para darnos mejor detalle, tenemos a Susana Reyes. Susana Reyes, que ustedes la conocen no solamente porque ella maneja varias editoriales, sino que ella misma es poeta, actriz y profesora, y ha trabajado como docente en muchas universidades. Y asimismo, lo que más me encanta de Susana es que ella se dedica a editar y a promover editoriales así, tanto como índole editores, que va a hablar de eso el día de ahora, pero también Ojo de Cuervo, y es parte de la Fundación Claridad Alegría. Para nosotros, ella tiene varios libros en los cuales ella ha escrito sus propios poemarios y aparece en varias antologías. Sin más, Susana Reyes. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Janet, siempre por ofrecernos esta tu casa en la que nos sentimos tan bien y cada vez muy contentas, muy contentos de poder contar con la posibilidad, como decía Robbie, de juntarnos a través de esta magia de la tecnología que nos permite, como esta noche, celebrar, porque estamos haciendo el lanzamiento oficial de el libro ganador de la segunda edición del certamen bienal de dramaturgia, que en este año cayó sobre Carlos Santos y Reina Vitalicia, y estamos presentando esta belleza ya. Es esta entonces la presentación oficial. Como decía Robbie, ¿verdad? Todo lo que está alrededor del premio, a eso se le suma la oportunidad de que el libro esté impreso, es decir, poner la dramaturgia en la forma del libro para que quienes les guste leer, quienes además quieran seguir qué pasa con un texto dramatúrgico puedan tenerlo. Ese es básicamente todo el ciclo que compone este premio, y aquí tengo yo ambos títulos. La colección tiene esta personalidad y para cada uno además se decidió esta coquetería, ¿verdad? Poder tener, porque eso pasa también en el tiempo, ¿verdad? Que nosotros a veces conocemos los autores, pero no siempre, y imagínate en nuestros países, ¿verdad? Será posible asociar rostros con obra, ¿verdad? Entonces, al trabajo maravilloso de René Figueroa, que es el gran fotógrafo del teatro y, bueno, fotógrafo total, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, ahora ya es conocido como el fotógrafo del teatro porque tiene un registro amplio, maravilloso, fundamental para la memoria teatral. Y bueno, en este caso también Fundación Poma, a través del Teatro Luis Poma, deseaba dejar el registro en la forma del libro de este premio para que no solo quede la historia, ¿verdad? De que en algún momento existió un premio dedicado a los dramaturgos, a la escritura de dramaturgia, sino también que pueda quedar para acceso de quienes deseen acercarse a la obra, que es también otra de las magias que sucede con todo este fenómeno tan amplio del teatro, y que es leer la dramaturgia, ¿verdad? Acercarte a la dramaturgia como tal, a que estamos acostumbrados quizás a acercarnos desde los clásicos, ¿verdad? Pues claro, y obviamente, ¿verdad? No vamos a hablar ya con los gigantes muertos, ¿verdad? Y no dice, sí, claro, pues Shakespeare, obvio, ¿no? Ahí, Lope de Vega, obvio, ¿verdad? El libro. Pero ¿qué pasa con la dramaturgia viva, verdad? ¿Qué pasa con los dramaturgos, con las dramaturgas que aquí, ahora, para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Están haciendo que no sé qué pared sería, ¿verdad? Si uno lo quisiera llevar al teatro, pero realmente la dramaturgia en sí, que es otro género, ¿verdad? Tiene su propia vida. Entonces, poderlo
tener a disposición de los lectores es esto en lo que nosotros estamos involucrados con Teatro Licoma y pues muy satisfechos, muy agradecidos, muy sorprendidos también porque ambas piezas son una belleza y darnos cuenta de esto, ¿verdad? Ya casi tenemos una década, Índole casi tiene 2 décadas de existencia, pero ya casi tenemos una década de estarnos dedicando también a imprimir dramaturgia, a dejar la escritura dramatúrgica en la forma de libro para los lectores. Y seguimos con esta tradición gracias a este premio de la Bienal. Pues aquí tenemos al autor que qué mejor conversar y poder tener esta experiencia en todas las, como un panóptico, diríamos, a propósito de esto que es la dramaturgia y el teatro. Así que aquí me quedo y muchas gracias. Ya diremos los comerciales más tarde. Gracias, Susana. Bueno, pero fíjense que si ciertamente Carlos Santos, este ganador de este certamen, no comenzó ahora. Nada más les quiero decir que él ha sido un escritor prolífico, tanto en El Salvador, México y Canadá, y ha estudiado en diferentes grupos, ha hecho teatro, talleres literarios y de cine, y estudió artes escénicas en el Centro Nacional de Artes de El Salvador, Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México y asimismo en la Universidad de Columbia University en Nueva York. Pero ante todo es ganador de varios certámenes, es creador nacional e internacional de narrativa y dramaturgia. Su obra ha sido publicada en Inglaterra, México, España, El Salvador y Canadá. Y descubrí que tiene tiene 3 obras de teatro bajo el título El crimen como una de las bellas artes. Además de eso, es un provocador, porque tener un título como ese provoca la discusión. Entonces, bienvenido, Carlos, y quiero que por favor nos des por lo menos una pequeña reseña de tu vida de dramaturgo, por las que has pasado, ¿verdad? Porque parece que vives en Canadá, entonces cuéntanos tal vez de dónde estás ahora y dónde has estado. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Janet. Gracias, Susana. Y la introducción que hizo Robin es justa. Fíjate que me cuesta hablar de mi persona, por eso es que no hay mucha biografía en la internet, sino que reseñas pequeñas que mando a las editoriales, casi siempre porque me da vergüenza hablar de mí. Yo siempre he dicho, la obra tiene que hablar por uno mismo. Sin embargo, yo desde pequeño, desde que era un niño de 11, 12 años, comienzo a estudiar teatro en la Casa de la Cultura de San Miguel. Tuve profesores que llegaban del Centro Nacional de Arte y nos impartían clases de teatro. Ya cuando comienzo la adolescencia me voy a estudiar a San Salvador, al Centro Nacional de Arte, teatro. Sin embargo, yo sufría actuando, pero en mi cabeza yo veía la actuación, los personajes, y yo gozaba. Incluso ahí recuerdo de que escribí una obra de teatro y cuando se la entregué a la profesora me dijo, no, es muy difícil hacer lo que estás haciendo porque aquí solo es actuación y no dramaturgia. Entonces me quedé internamente con esa sensación, pero tuve otra maestra en el Centro Nacional de Artes, Mabel Molina, que siempre reconozco como mi maestra, que comenzó a darme todas las herramientas para que viera hacia el mundo, no hacia adentro, o sea, no hacia la comarca, sino que hacia el mundo, que fuera más universal. Y también me impulsó a que escribiera, a que pudiera, incluso dentro de las mismas clases me pedía obras de teatro para que las escribiera. Trágicamente, te hablo en el periodo de la guerra, y siendo yo todavía un adolescente de 16 años, junto con un grupo de teatro, terminamos en la cárcel por presos políticos. Estuvimos un año en la cárcel y en ese periodo habían más artistas en la cárcel.
Había un compañero que era actor que se llamaba Simón Magaña, que también compartimos la cárcel. Entonces, en la cárcel, en el sector de presos políticos, hacíamos teatro. Escribía, montábamos obras y era toda una dinámica. Si se quiere a nivel político, sí, pero lo hacíamos. Luego viene el exilio, porque tenemos que salir al exilio y México me recibe. En México llego con muchas ilusiones, una maleta en el hombro, literalmente, y con $100. Pero, de alguna manera, el arte, el teatro, de nuevo me tiende las manos y me salva. Me salva del hambre, de la indigencia, me salva de, qué sé yo, de otro destino. Y en un lugar me contratan para escribir obras de teatro. Entonces comienzo a escribir obras de teatro, pero enfocadas a la educación de los adolescentes con respecto a la sexualidad. Y en 1986 escribo una obra que se llama Sida o Vida, Usted Decida, que es una comedia, que obtuvo un reconocimiento de parte del Salud Inglaterra, del Ministerio de Salud de Inglaterra, por la didáctica y la manera ligera en presentar el problema del SIDA en ese periodo. Entonces, y continúo escribiendo ahí y escribo para mí. Luego vienen ya, regreso a El Salvador durante el periodo de la guerra. Continúo escribiendo, no solo teatro, sino que también poesía. Escribo mucho cuento, una novela que terminó en la basura, la novela. No porque yo hubiera querido, sino que se me perdió. Y por eso digo que terminó en la basura. Y la doctora Matilde Elena López es la primera en publicarme en una sección que tenía en el diario El Mundo que se llamaba Cinco Negritos, o Arte y Cultura, creo, después se llamó. Pero ella es la primera y me comienza a motivar más para que escriba, para que desarrolle más. Luego salgo la segunda vez que salgo al exilio y es hacia Canadá. En Canadá llego a una ciudad muy fría, remota, triste, que en los inviernos llegaba a -40 y se congelaban las lágrimas cada diciembre. Sin embargo, ahí logro estudiar en la universidad. En México también logro estudiar filosofía y letras en la UNAM. Y cuando llego a Canadá, porque mi inglés no era muy avanzado, estudio lo que sería el equivalente de nuevo al bachillerato para poder afianzar mi inglés. Y en ese periodo conozco a artistas canadienses, un amigo muy querido para mí que murió en el 2005, que es un poeta indígena canadiense, Marvin Francis, y con él empezamos a escribir juntos. Entonces, él me da la visión del sufrimiento de su pueblo y todavía la guerra en El Salvador estaba en sus estertores finales y yo le doy la visión de los pueblos oprimidos de América Latina que se sublevan para lograr una liberación que nunca llega. Y entre los dos formamos un binomio para empezar a escribir desde otra visión. Cuando ya paso a la universidad, estudio lo que sería el teatro inglés, la dramaturgia inglesa, perdón. Y mi visión va cambiando. Entonces, este trotar, este devenir, este trotamundo que hasta este momento he llegado, me alimenta para escribir y seguir escribiendo, y se da un periodo prolífico en mi vida que escribo 10 obras de teatro. Luego, fíjate, participo en certámenes literarios en El Salvador, los de Concultura, Secultura, y ahora el Ministerio de Cultura. Entonces gano los 3 certámenes y ya no puedo participar como gran maestre, que le llaman, pero nunca se publican las obras. Fue
un jurado, Ricardo Lindo, que vio una obra y me dice, yo te la voy a publicar en la revista Ars, porque esta obra merece ser publicada. La obra se llama La Sagrada Familia. Normalmente yo escribo sátiras, escribo comedias con mucha tragedia, o a veces un dejo de comedia con mucha tragedia, o viceversa. Entonces Ricardo, nos hacemos muy buenos amigos y publica la obra. Después conozco a otro jurado que se llama Finlander Funes, con otra obra que se llama La Rata, que fue la primera obra con la que gané en El Salvador. Y también nos hacemos buenos amigos. A Finlander le escribí unos cortos para que los adaptara al diario de un loco de Gogol, de unos locos salvadoreños que yo conocí en la cárcel, en Mariona, que eran... ese lugar era infernal porque ellos vivían hacinados en unas condiciones terribles y sin embargo eran locos felices. Entonces cada loco tenía su peculiaridad. Entonces escribo estos cortos para que Finlander los trabaje. Y luego hay un director de teatro en el oriente del país, lugar de donde soy yo, porque nací en San Miguel. Y él monta dos obras, La Rata y El Crimen como una de las bellas artes, la que tú mencionaste. El Crimen como una de las bellas artes gana un premio en España y también es montada en España. Lastimosamente, cuando yo la veo, digo, no me gusta. Siempre estoy insatisfecho con los montajes, pero creo que es un mal de todo dramaturgo. Porque cuando las concibo, yo las veo. Yo veo los personajes. O sea, la gente no me cree, pero yo estoy escribiendo y voy viendo la acción, incluso lloro, río o qué sé yo, junto a los personajes que cobran vida. Después regreso a El Salvador y es un periodo más bien que dejo la literatura, casi no escribo, son pocos trabajos. Me dedico al periodismo investigativo, al periodismo de derechos humanos y realizo 3 investigaciones. Una de ellas es sobre el Libro Amarillo, junto con Al Jazeera realizamos el documental. El Libro Amarillo es un libro, es un dossier que utilizaban los escuadrones de la muerte para asesinar a los que consideraban sus enemigos. Y realizo otras investigaciones de esa naturaleza. Me acoge el escritor Walter Raudales, también el escritor David Hernández, que lo conocí en Alemania para una presentación de un libro, y Juan José Dalton. Entonces estoy agradecido con ellos porque me tienden la mano y me dicen, o sea, trabaja con nosotros. Luego salgo para Inglaterra en una beca para estudiar en York. Y es una ciudad terriblemente oscura. Si Winnipeg, donde yo llegué a Canadá la primera vez, era remota y fría, York era una ciudad oscura, pero con un misterio que aproveché. Fíjate que una vez me invitan a una conferencia en Durham, un pueblo más al norte de York. Y cuando llego, había una tormenta terrible, pero terrible. Una tormenta granizada con vientos. Yo que había vivido en el norte, sobrepasaba mi nivel para poder soportar. Y cuando llego a la iglesia, me refugio en una iglesia. Veo a un amigo que desde hace años no veía, fortuitamente. Y feliz, después de los abrazos efusivos, le digo, yo pensé que era el único salvadoreño que andaba aquí. Y me dice, no, y aquí hay otro más grande que nosotros dos. Y me enseña
el Santo Romero que estaba en una esquina. Esa experiencia, todas esas experiencias que te cuento me fueron llenando mágicamente allí, misteriosamente en Inglaterra. Se dan hechos que yo no los puedo procesar lógicamente. Por ejemplo, cuando me llevan al apartamento, vivo detrás de unos muros ancestrales, una muralla para que defendían la ciudad. La fuente de la computadora se me arruina y yo esa tarde, al día siguiente, tenía que dar una conferencia. Y yo estaba triste porque no podía conseguir la fuente para que encendiera mi computadora. Y reviso debajo del televisor y estaba una fuente exacta para mi computadora. Entonces, y me quedo sorprendido. Cosas misteriosas como estas me sucedieron muchas veces en la ciudad de York, que fueron fortuitas y ahora no las puedo explicar. Luego regreso a El Salvador por un par de meses, gano el premio en España, sigo escribiendo, regreso me sale la beca para ir a Nueva York, una ciudad que para mí era estresante, no quería ir. Te lo juro que no quería ir, pero era una beca que tenía que aprovechar porque era carísima. O sea, competí con 106 participantes para la beca y solo salimos 6 seleccionados. Entonces, la persona encargada de la beca, que es Pen International, escritores lapicero internacional o pluma internacional, me decía, pero si ganaste la beca, ¿por qué no quieres ir? Y yo tenía una ansiedad terrible porque sabía, yo ya había estado en Nueva York y sabía de aquel mar de gente que se forma en esa ciudad y que el metro va llenísimo a las horas pico, que es terrible caminar, que la miseria la palpas. Me había encontrado con muchos veteranos de la guerra de Irak fue, que andaban pidiendo en el metro, sin pies, sin piernas, digo, sin brazos, sin un ojo. Me había encontrado con muchos latinos, salvadoreños, guatemaltecos, que vivían bajo los puentes, que vivían bajo las catedrales en pleno invierno. Entonces, yo tenía esa visión de Nueva York. Sin embargo, cuando llego ahí, comienzo a vivir la experiencia de esa nueva ciudad y al final encuentro el espíritu artístico de la ciudad. Voy a Broadway invitado a ver teatro en Broadway. Y toda esa experiencia me va nutriendo. Sin embargo, he sido una persona hasta este momento egoísta, no egoísta, sino que no reconozco a uno de mis maestros. Cuando yo vine a Canadá, a la ciudad de Vancouver, me encuentro con el poeta Alfonso Quijada Urías. Y yo ya tenía en mi haber varios premios. Había ganado en El Salvador certámenes de cuento de lo que era Aztac. Fue en el 93 o algo así, no recuerdo. Y tenía otros premios en México. Entonces yo llegué con los escritos bajo el brazo para impresionar al poeta. El poeta me vio con cara larga y me dijo, te veo en una semana y platicamos. Y yo me fui convencido que lo iba a impresionar con mi poesía, con los cuentos. Y cuando regreso a la semana me entrega los escritos y me dice, te falta mucho todavía. He hecho algunas correcciones y cuando veo los poemas, veo los cuentos, los veo todos manchados. Y por supuesto él me decía, ojo con esto. O me señalaba una palabra, esta palabra mata el ritmo. O me iba diciendo, yo la cambiaría por esto. O sea, un trabajo muy elaborado, un análisis y unas correcciones muy elaboradas que el poeta me hizo. Entonces, me quedan dos caminos. Uno, aceptar la tutoría del maestro o simplemente rechazarlo, lo cual acepto. Y caminamos de la mano con Alfonso y tenemos muchas
historias con el poeta. También quiero destacar que en la Casa de la Cultura de San Miguel yo encontré un libro que cambió para siempre el rumbo de mis escritos, porque desde pequeño yo escribía. Desde que aprendí a leer y a escribir, yo recuerdo que yo amaba a Alfredo Espino. Hugo Lindo yo lo encontré fortuitamente y los cuentos me fascinaban, pero nunca tuve un maestro en literatura. Hay muchas escuelas en El Salvador, pero no hay tradiciones, o sea, de venir a enseñarle a un muchacho en esta escuela. Claudia Lars, para mí eran maravillosos, recuerdo. Y cuando tenía como 11 o 12 años, en la Casa de la Cultura de San Miguel, descubro un libro que se llamaba Teoría para lograr la inmortalidad y otras teorías. El título es rimbombante y pues puede ser esotérico, pero no. Era del poeta y narrador, cuentista salvadoreño, Ricardo Castro Rivas. Entonces, para mí, ese libro significó cambiar el rumbo 180 grados, porque el libro, con sus cuentos cortos y maravillosos, me enseñaron que la literatura puede decir más allá de lo que yo había aprendido de los otros maestros. Espino es un maestro, Hugo Lindo también es un maestro, pero cambiaba. Esta era la literatura de vanguardia, que luego me encuentro con Ricardo y al platicar me dice, le puse ese título para poder enmascararlo y que se publicara en el periodo de censura en El Salvador. Creo que ya hablé mucho de mí. Bueno, mira, te quiero decir que en ese ir y venir hay tantos recuerdos de gente que yo conozco, por ejemplo, y conocí. Me duele mucho y a la vez me alegra que estuviste con Simón Magaña en la cárcel. Porque si alguien fue un ser extraordinario en todos los sentidos, fue Simón. Un hombre con una sensibilidad artística fuera de serie, con un conocimiento intuitivo de la belleza en la arquitectura, en el diseño. Mira, él fue esencial para la restauración del Teatro Nacional a platicar con él era un placer. Además, un sentido del humor de aquellos que te muerde y no te suelta. Te podías tirar carcajada limpia. No cualquiera tiene esa mordida incisiva, ¿no? De Simón. En ese sentido, es hasta cierto punto de esa tragedia de estar en la cárcel, lograste hacer algo más allá. El teatro, como tú dices, como salvación en realidad. Y fíjate de que durante el periodo que estuvimos con Simón pudimos compartir muchas cosas. Nos conocimos, ya nos habíamos visto en el Teatro Nacional. Yo era estudiante del CENAR y él había sido profesor de Historia del Arte y era diseñador, estuvo en Sol del Río 32, tenía una larga experiencia, había estudiado en España, así ha sido actor de cine. Y en la cárcel empezamos a compartir, pero él me decía, aquí no queremos hacer arte, aquí necesitamos hacer chuchulucos teatrales. Me parece que esa es definitivamente una palabra que él se hubiera inventado. Ajá. Sí. Los chuchulucos teatrales eran porque las personas que hacían artesanías, que hacían floreros, que hacían hamacas, que hacían cinchos, se les decía los que hacían chuchulucos. Entonces, él adoptó para el teatro. Pero luego en Winnipeg me lo vuelvo a encontrar a Simón.
Y ahí sí trabajamos juntos. Escribo 2 o 3 obras para él y él las monta, él hace el montaje. Compartimos ese periodo triste, porque sí era triste, muy triste la ciudad de Winnipeg en invierno, pero tomábamos un café, pasábamos platicando por horas, soñando la patria que fuera posible, una patria que vislumbrábamos, que no es la de ahora, que no fue la de ayer y que no era la patria con la que habíamos salido, la patria que nos había expulsado. Y finalmente Simón sufre un ataque al corazón. Yo me movía de ciudad, venía para Vancouver, lo visito en el hospital y ahí es donde nos despedimos. Y pasa un periodo, quizás 10 años, hasta que yo llego al Ministerio de Cultura. No, era con Cultura, porque le han cambiado el nombre muchas veces en El Salvador. Y era con Cultura en ese tiempo que llego a traer el dinero del certamen literario con el que había ganado y encuentro a Simón en un escritorio, pero completamente cambiado, físicamente consumido. Lo encuentro a días de que él falleciera. Y cuando llego, me llama Carlos, vení, me decía. Y no lo conocía, te lo juro. Luego me dice, soy Simón, que no me conoces. Y le digo, Simón, y después de abrazos efusivos, me comienza a contar amigos en común, historias compartidas, y me dice, yo ya no me muevo, yo aquí voy a quedar en El Salvador. Y realmente me toca mi sensibilidad porque estaba viendo el fin de una amistad y con una despedida en El Salvador, porque también él fue mi maestro, tengo que reconocerlo. Él me enseñaba muchas cosas, autores que yo desconocía. Yo nunca había leído a Nietzsche, por ejemplo, y él era un conocedor de Nietzsche, lo recitaba, o los poetas españoles que yo desconocía y que él se sabía de memoria. Entonces, durante todo ese periodo, como te decía, me nutrí de muchas personas. Las experiencias que compartí fueron muchas. Bueno, pues mira, fíjate que yo creo que ha pasado por tu vida y por la mía gente como Ricardo Lindo, a quien realmente quise por muchísimos años, admiré mucho su arte poética. Son gente que nos marca a todos, nos ha marcado de alguna manera, ¿no? Y que nos hace, yo digo que somos siempre un compuesto de toda la gente que hemos querido y que nos han querido. Así como me encanta que hables de tus maestros, porque la verdad es que no mencionamos y no damos las gracias a aquellos que nos han levantado y nos han tendido la mano, ¿verdad? A cada vuelta, ¿no? Fíjate que también quiero aprovechar para reconocer que cuando yo era pequeño, uno de mis maestros se llamaba Juan Ramón Galeas, acaba de morir, por cierto. Es uno de los actores más universales que tuvo El Salvador, que tuvo una vida tumultuosa, por cierto, y que desgraciadamente no se pudo recuperar de esa vida y hace unos 4 o 5 días murió en la ciudad de San Miguel. Él había andado en Europa, había estudiado en la ex Unión Soviética, teatro, por cierto. Sí. Y, quiero reconocer que gracias a él pude hacer pantomimas en ese periodo de mi vida. Él me enseñó a actuar también. Claro, él era muy joven, yo también, pero
que siempre hay personas que te han formado, ya sea con el contacto o en un aula, o con la experiencia directa, o con la lectura de esas personas. El caso de Ricardo Castro Rivas y su maravilloso libro de cuentos, Teoría para lograr la inmortalidad y otras teorías, que no tiene que ver nada con los cuentos, con el libro en sí. Es una joya. Para mí es un libro fundamental para el cuento moderno salvadoreño, tanto como el maestro Gavidia. Él dentro de la vanguardia lo ubico. Claro, hoy hemos compartido muchas cosas con Ricardo, pero sigo reconociendo que su libro cambió, esa lectura que tuve cambió el rumbo de mis escritos. En literatura, yo reconozco al maestro Álvaro Menéndez Leal. Su Luz Negra es maravillosa. Y hay otros dramaturgos. Fíjate, yo tuve la suerte, la dicha, de que en la Casa de la Cultura encontré mucha literatura dramática del Salvador. Habían La ira del Cordero, recuerdo. Estaba otro libro que se llamaba Las Almeónidas, del mismo escritor Menéndez, Ricardo Menéndez, si no me equivoco el primer nombre. Eso fue ya hace mucho tiempo. También del maestro Gavidia, el Júpiter. Y así voy de alguna manera recogiendo esos pedazos de dramaturgia, de literatura que existen en el país, pero que son muy ricos. Por ejemplo, Luz Negra es muy reconocida a nivel internacional. Y no, mira, lo que uno ahora puede entender, digamos, a profundidad ese libro tuyo, este último ganador, porque me imagino que tienes muchos más, porque te gusta producir. Reina Vitalicia, no quiero que nos pase el momento sin que nos hables de cómo concebiste este libro, ¿no? Y qué esperas de él. En otras palabras, es que como muchos hijos que ha dejado por todos lados, porque tienes una gran cantidad, cuéntanos un poco de Reina Vitalicia. Reina Vitalicia, yo la escribo por error y ensayo. Como te había contado antes de la transmisión en vivo, yo me encontraba sin trabajo en Canadá, en Vancouver. Entonces había una asociación de artistas canadienses que impartían cursos para que uno se pudiera incorporar a la vida artística en Canadá. El gobierno te da becas para que escribas, el gobierno te da becas para montar obras. Entonces este seminario era para eso. Pero yo llegué antes, media hora antes de la hora señalada, y estaba cerrado el local del grupo de artistas de la Asociación de Artistas Canadienses. Entonces me voy a un McDonald's, un restaurante de comida ligera, a pedir un café, que por cierto no es malo el café de ese lugar. Pero antes voy al baño, lo utilizo y siento de que es diferente a los demás baños que yo había entrado en esos restaurantes. Y digo, es muy limpio, muy oloroso, está bonito. Y cuando voy saliendo, van entrando dos mujeres. Ellas se quedan sorprendidas, tantos como yo. Veo la puerta y tiene el simbolito de la mujer. Tiene el símbolo de que era para damas. Me avergüenzo tanto que me voy a sentar y en ese momento se me ocurre, ¿qué hubiera sucedido si una mujer estuviera en el baño de hombre? Y comienzo a escribir la idea, hasta que se da el nacimiento de la Reina Vitalicia. Reina Vitalicia es una sátira contra las convenciones, contra esa imposición política, social y económica.
pero viéndola desde un punto de vista de comedia, que al final se convierte en una tragedia. Como tú decías, de la comedia a la tragedia solo hay un paso. Entonces, de esa manera concibo Reina Vitalicia y la mantengo en la gaveta, encerrada por 10 años, fíjate. Y yo me encontraba en El Salvador, había regresado había regresado creo de Nueva York al Salvador, y vi que el Teatro POM anunciaba el certamen de dramaturgia, la Bienal de Dramaturgia. Entonces dije, pero ¿qué obra participo? Porque te digo, he escrito varias obras y todas tienen premio. No todas, la mayoría. Suena bien petulante, pero de verdad. Entonces, y si tienen premio, ya no puedo participar porque es contra las reglas de todo certamen que haya ganado otro premio. Además, es deshonesto. Resulta de que participo con Reina Vitalicia, me acuerdo, y digo, pero no puedo revisarla, la mando así. La mandé con errores. Yo sé que tenía muchos errores, incluso ortográficos, porque no me dio tiempo o no era la versión que tenía que haber, que yo había revisado en el 2002 o algo así. Entonces se da que gana el premio. Y ya, esa es la historia. Bueno, yo creo que todas las vivencias han hecho que puedas escribir esta obra sin darle mucho pensamiento, si tú quieres. Puede haber estado en la gaveta, en el horno, 10 años, ¿verdad? Pero es una obra universal, es una obra que tiene resonancia, porque en todos lados hay reglas que no tienen ningún sentido. Hay restricciones de vida que son limitantes absurdos. Todos los días son cosas absurdas en las que se vive, ¿entiendes? Y entonces esta obra logra hacer esa reflexión de nosotros mismos, de qué sirve los roles sociales que tenemos y que son logros, entre comillas. Son logros, como digo yo, las focas que están aquí, aplaudiendo, aplaudiendo cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Hemos creado mundos de mentira para hacerlos reales, irreales, pero son de mentira, ¿verdad? Entonces, quiero entusiasmar al público a que lean esta obra y sobre todo me encanta que ha sido publicada por Índole Editores de una manera tan bella. Quería decirle a Susana que nos noté el comercial de a dónde podemos conseguir la obra. Pero como no, ahí está, el comercial. Aquí estoy. Esta pausa comercial es cortesía de Teatro Lipoma. La obra está a disposición de quienes quieran leerla, que quieran tener un ejemplar, justamente allí en el teatro. Ustedes pueden llegar a la boletería, pedir su ejemplar. Lo repartimos como Índole en nuestros puntos de venta de siempre. Está en Librería de la UCA, que la ventaja es que a través de Librería de la UCA ustedes lo pueden pedir para todo el país y también fuera. Sabemos que eso es un gran reto, pero vale la pena. Es una obra breve, pero muy potente. Como decía Janet, breve en este caso también por el tema del peso, el papel y esas cosas. Es un libro que pueden regalárselo cuando lo deseen.
Y nosotros tenemos 2 cafés, Café Luz Negra, tanto en la sucursal de Centro y Millennium como Biblioteca Café, donde siempre dejamos nuestros libros. Además de eso, el restaurante Hidalgo también tiene todo nuestro catálogo y ahí tendremos a Reina Vitalicia. Y nuestro otro gran distribuidor, que es Clásico Rock Silver, siempre nos atiende para poner a disposición de los públicos los libros. Así que no hay excusa para no leer Reina Vitalicia. El precio de venta es de $10 y absolutamente bien compensada la inversión. Qué bien, gracias Susana por esa gran presentación. Y ahora agradecemos al público. Quería agradecer al público, a Melvin Sáenz y Nancy Gutiérrez, a Ubirne Bravo Mora, a Marvin Iraíd, mira, que es un pintor salvadoreño residente en Anápolis, a Carmen Fabiana, a Héctor Marín, a Rosales, amigo Cruz, a Lolio Segueda, una artista que vive en Florida, que ella es cantautora, escritora y viene de una familia también de escritores, y Miriam Ortega, y me imagino muchos más. Agradecerle al público, ¿verdad? Y quiero, no quiero terminar esta gran oportunidad, primero porque nos has dado por lo menos una pequeña ventana a tu mundo. Y eso te lo agradecemos sinceramente, porque hay veces los autores quieren estar detrás del telón, ¿verdad? Detrás del telón, pero la audiencia quiere ver detrás del telón. Y nos has permitido ver detrás del telón. Yo creo que quería decirte que me impacta mucho que seas un dramaturgo, además de escritor, porque quiero que nos des 2 minutos en la diferencia entre escribir un cuento, ¿verdad? Y lo que significa tener, comunicarte con los personajes, ser ese personaje, vivir ese personaje, tener esa visión multifacética. Cuesta escribir multifacéticamente para tridimensionalmente verlo en un escenario. Cuéntanos, por lo menos, danos una luz de ese proceso. Fíjate que el proceso creativo en literatura, ya sea en la dramaturgia o en la narrativa, son procesos para mí diferentes. Se puede decir de que el teatro, la gente puede decir solo son diálogos, pero no. O sea, es la construcción de esos personajes de la nada. Esos personajes yo los veo y los voy construyendo. Antes de escribir, yo digo, en mi cabeza van formándose, van creándose cómo es esta mujer, de dónde proviene, qué es lo que ha estudiado, y este hombre también. Entonces se juntan esos mundos en un escenario que yo veo, como que esté creando una película. Entonces esa película la voy formando poco a poco con estos personajes. Y en la narrativa es un poco más fluido. Ahí están los personajes, sí, pero no son personajes. Es bien difícil porque los dos son soñados. Yo escribo, decía, para sacarme los demonios que me acosan, que vienen en la noche y me empiezan a decir tal y tal idea. Entonces, o la gente me cuenta algo y yo digo, a partir de aquí se puede crear una obra de teatro. No, esto es para un cuento, no es para obra de teatro. Yo sé diferenciarlo, y sé diferenciarlo no por las circunstancias, no por los personajes, sino que es algo intuitivo que yo veo y digo, sí, esto, por ejemplo, lo que me sucedió en el baño de mujeres. Yo digo, esto es perfecto para una obra de teatro, no para un cuento.
Entonces, porque el cuento es más, si es corto en la narrativa, pero es más explayado, es más ágil. Sin embargo, en la dramaturgia para mí es más concisa. Vamos a decir mucho en una hora y media lo máximo. Mientras que el cuento, aunque sea de 3 líneas, es más fluido. Es un poco complicado explicarlo, porque yo voy escuchando el ritmo y le voy poniendo el ritmo a esos personajes y las circunstancias se van creando. Y como te digo, como en una película, yo veo los personajes que van interactuando y yo estoy ahí y estoy llorando con ellos, estoy riendo con ellos y a veces digo, no, imposible. Pero también en la narrativa, estoy terminando una novela muy dolorosa que se llama Libertad se escribe con sangre, que es un testimonio, lo anuncio, es un testimonio porque también soy periodista, pero es una novela ficcionada sobre el asesinato de Monseñor Romero, porque es uno de los participantes vivos en la planificación del asesinato de Monseñor Romero que yo pude entrevistar. Y me dio elementos que son desconocidos públicamente. Entonces, he ficcionado con hechos reales. Y a partir de ahí, o sea, lloro cuando voy escribiendo, sí, pero en el teatro yo gozo. En el teatro lloro con risa porque los personajes también son alegres. En el teatro que yo escribo, en estas sátiras, lo hago para que la gente sueñe, para que la gente ría, para que la gente llore también, pero reflexione. Mientras que en la narrativa, en el cuento, es para que reflexione y para que trate de cambiar eh, esa misma reflexión. O sea que para eso hacemos, para eso escribimos, para eso hacemos arte, para que la gente sueñe junto con nosotros. Bueno, yo creo que no hay manera mejor de cerrar este bello conversatorio agradeciéndote a Roby Salomón, a Susana Reyes y sobre todo a ti, Carlos, con las palabras que nos has dicho, en el sentido que qué es lo que significa el arte y dejarnos mover por el arte, llorar, reír, vernos y reflexionar. Felicidades por Reina Vitalicia, un logro más y deseando que termines esa novela y que tengamos la oportunidad de leerla. Y gracias de corazón por haber compartido tantos retazos de tu vida. Gracias a todos los que nos escuchan. No había, aquí hay, Melvin Sáenz nos dice, saludos para los 3, una noche de aprendizaje, qué bagaje de conocimiento en el camino, una dicha oírles, un abrazo desde... Bueno, muchísimas gracias por esos comentarios y con eso me despido de todos, muy agradecida y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno.